Bueno, como ha dicho Celia, somos Esther Tapia y Patricia Ovejo. Y en primer lugar, agradecer a los organizadores, CCNCER, INCIBE, el Mando Conjunto de Ciberseguridad y el Departamento Nacional de Investigación de la República Dominicana y al resto de colaboradores, OEA, CSIC Américas y el Banco Interamericano de Desarrollo por darnos la oportunidad de participar en estas terceras jornadas CESTIC República Dominicana. Bien, como bien ha dicho Celia, vamos a tratar la gobernanza. ¿Y en qué nos vamos a centrar? En una metodología que se ha desarrollado este año, que es Microcens y que surge a través de la preocupación de Pablo López, jefe del área de cumplimiento y de normativa y de servicios de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, en proporcionar o en facilitar a aquellas organizaciones sin recursos, pequeñas, la posibilidad de adecuar sus sistemas en este caso, en España al NS, pero a cualquier otra estándar de seguridad. ¿Vale? Entonces, como va a comentar mi compañera. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, como nos comenta Esther, Pablo, del área de normativa y servicios de ciberseguridad ECN del Centro Criptológico Nacional, nos traslada esta preocupación y nos encomienda la tarea de buscar una solución para que estas entidades puedan superar estas dificultades, ¿no? Basándonos en la experiencia que tenemos como representantes de las empresas PSA y Grupo CIES, que tenemos en la implantación del Esquema Nacional de Seguridad y otros estándares de seguridad en las entidades, tanto públicas como privadas, y colaborando con el equipo del Departamento del Área de Normativa, pues nos ponemos a buscar una solución para que estas entidades puedan abordar este proceso de adecuación y superar estas dificultades. Para ello, lo primero que hacemos es analizar el contexto, qué problemática tenían estas organizaciones, ¿no? Pues desde su punto de vista, si son grandes, pequeñas, si tienen el personal suficiente para designar roles, porque el Esquema Nacional de Seguridad nos pide ciertos roles de seguridad que garanticen la independencia, qué arquitectura de seguridad tenían, qué tecnologías utilizaban y, lo que es más importante, qué medidas de seguridad ya tenían implementadas y qué medidas de seguridad les costaba más implementar, ¿no? Y además, muchas nos dimos cuenta que no tenía que ver con el tamaño de la organización, sino eran también procesos organizativos. Para ello, lo que hicimos también es detectar qué riesgos se estaban enfrentando y nos dimos cuenta que la mayoría de las organizaciones, independientemente de su tamaño, los riesgos a los que se enfrentaban eran los mismos, ¿no? Las amenazas que tenían eran las mismas, ¿no? Nos falta ahí. Sí, nos falta el slide. ¿Tenías el de pasar? No lo tengo. No, la puse la primera. Ahí, bueno, como veis aquí, son los riesgos que tenemos identificados y podemos empezar por el primero, que sería accesos a recursos sin control, ¿no? Eso es, el acceso a esos recursos sin control. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para mitigar estos accesos sin control? Pues definir… Aquí. Ahí. Sí, perfecto. El definir una política de control de acceso basado, pues, lo mínimo, en el mínimo privilegio, que la gente no tenga acceso, o rol de administrador de equipo para que puedan instalar cualquier cosa. Complejidad en las contraseñas, pues longitud, caracteres, pues algo que sea una política de cómo podemos acceder a esos recursos. Otro de los riesgos que tenemos es, vale, nuestro sistema, nuestro organismo tiene activos. ¿Qué hacemos con los activos que no están controlados? Bueno, pues esto fue otro de los riesgos que veíamos que eran común en todas las organizaciones. Aunque parezca increíble, aunque fueran pequeñas, había activos que no tenían controlados. Entonces, cuando nos ponemos a desplegar medidas de seguridad, tenemos que conocer sobre qué componentes los tenemos que desplegar. Entonces, una de las medidas que consideramos que es bastante importante es lo que es poner de un inventario de activos, aunque sea básico, pero necesitaban un inventario de activos, ¿no? Luego también otro de los riesgos que nos encontramos y que van en función del medio es la navegación por Internet y todas las amenazas también que se materializan a través del correo electrónico, ¿verdad, Esther? Eso es, son unos riesgos que al final toda organización tiene usuarios que bien o navegan a través de Internet o tienen correo electrónico. Hay que formar a los usuarios, concienciar a los usuarios de que hay que navegar de manera segura y hacer un uso, pues, seguro de
de esos medios. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues primero haciendo una política o aplicando medidas sobre esos activos, sobre esos medios, el correo electrónico, la navegación segura. Y luego, muy importante, la formación y concienciación de usuarios, que como bien existen, pues en el centro tenemos la plataforma Ángeles para formar a esos usuarios, concursos, etcétera. Y luego también uno de los riesgos que vemos aquí que va relacionado es que los usuarios conozcan los riesgos. Es muy importante que el usuario conozca el riesgo al que se enfrenta. Y a través de aquí tenemos usuarios, pero hay usuarios que acceden localmente o remotamente. Hay que proteger esos accesos. Claro. Como nos comenta Esther, otra de las debilidades que encontramos fue la existencia de muchísimos accesos remotos inseguros, ya sea del propio personal o del personal de terceros, ¿no? Aquí, sobre todo, son tareas organizativas, la creación de una política, una norma, ya sea para los propios usuarios o los usuarios de terceros, los proveedores, que a veces se nos olvida, y también asegurar ese canal de comunicación, tanto en que la comunicación sea cifrada mediante el establecimiento de redes privadas virtuales, también cómo garantizar la autenticación, no solo la confidencialidad, sino que accedan con doble factor de autenticación. Otra de las amenazas que tenemos, y yo creo que es una de las más conocidas, es la materialización de código dañino. Eso es, que es lo importante, que no se pueda difundir ese código dañino. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Teniendo antivirus. Si los activos que tenemos no tienen antivirus, es un agujero muy grande de entrada. Entonces, teniendo antivirus y herramientas que nos complementen esos antivirus, como puede ser Microclaria, otra de las herramientas del centro, ya empezamos a proteger nuestros activos y a proteger esa difusión. Y tenemos nuestros equipos, hemos hecho nuestro inventario de activos, les hemos protegido por los accesos remotos, etcétera. Vale, pero ¿qué pasa con la configuración? Necesitamos tener equipos configurados. Pues otra de las deficiencias que también encontramos, independientemente de si las organizaciones eran grandes o pequeñas, era el problema de la configuración de los equipos, el bastionado. No siempre estaban correctamente configurados y lo que es también muy importante, el mantenimiento, que a veces es solo reactivo y no preventivo. No había planes de mantenimiento, ni parcheado, ni actualizaciones. Con lo cual, este es otro de los riesgos a los cuales nos enfrentamos, también como la conexión de equipos infectados. Eso es, equipos infectados, ¿cómo podemos controlar esto? O sea, que no venga un usuario a nuestro sistema y conecte su equipo. ¿Cómo lo podemos controlar? Pues teniendo perfilados de seguridad, es decir, yo, para poder conectar mi equipo, tengo que cumplir un estándar de seguridad que lo define cada organismo. Si mi equipo, cuando le conecto, no tiene ese perfilado, que no me deje conectarme. Si lo cumple, perfectamente se puede conectar porque yo ya sé que es seguro y no va a afectar a mi sistema. Pero en el momento en el que no lo cumpla, basando las medidas que cada organismo ha definido, quedaría fuera de ese sistema. Y por último, vale, hemos hecho todo, pero tenemos un incidente, o bien un incidente de seguridad o una exfiltración de datos. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Pues esta es otra de las deficiencias que encontramos en este tipo de organizaciones, que aunque tenían medidas de seguridad preventivas para que en caso de que ocurriera un incidente, no se preocupaban mucho de la gestión del incidente. Imaginemos que ya se ha materializado, ahora aquí lo que es importante es controlarlo, ¿no? Y que no se propague y también recuperarnos en el menor tiempo posible y garantizando la integridad del servicio y de los datos, ¿no? Aplicación, copias de seguridad, tener un pequeño plan de recuperación. Entonces, son otros de las problemáticas que encontrábamos, unida con la filtración de datos. Aquí el dato es importante que esté cifrado, sobre todo aquellos datos que hay que proteger, ¿no? Y que esté cifrado y también por si hay una intrusión. Imaginaros que tenemos una intrusión, un ransomware, si nos llevan los datos, si están cifrados, de poco les va a servir, daño nos van a hacer, pero de poco les va a servir. Y luego para que los usuarios no puedan sacar los datos del entorno donde deben de estar controlados, ¿no? Como veis, son los riesgos que encontramos en todo tipo de organizaciones, como os decía, grandes, pequeñas, en todas encontramos estas deficiencias. Y una vez analizadas estas deficiencias, nos dimos cuenta que, basado en la experiencia que se tenía de adecuaciones, implantaciones, nos faltaba algo. Teníamos que definir 3 componentes, ¿vale? Nuestro instrumento que aporte nuestras medidas de seguridad, el perfil de cumplimiento. Tenemos estipuladas X medidas y esas medidas tienen que cumplirse. Tenemos nuestro perfil de cumplimiento. ¿Cómo aplicamos? A través de una metodología, MicroCens. ¿Y cómo unimos todo? En una herramienta, que en este caso es la herramienta de gobernanza, que lo que nos acompaña es hacer un diagnóstico,
a hacer nuestra adecuación y a implantar nuestras medidas. Bueno, pues como dice Esther, había que desarrollar esa metodología que va a permitir a las organizaciones pues, adecuarse al Esquema Nacional de Seguridad y obtener la certificación de conformidad mediante el acompañamiento y el soporte en la implantación de medidas y también, lo que es muy importante, los procedimientos y la normativa, que normalmente se enfrentaban a esto y decían, pero ¿cómo hago un procedimiento? ¿Cómo hago una normativa? Pues ya tienes un modelo. ¿Cómo designo los roles? Es que no sé cuántos tienen que ser, no sé cómo pueden ser o cómo los designo formalmente. Pues todo ello, en esta metodología, lo que pretende es acompañarte durante ese proceso que es tedioso para las organizaciones y que ya está muy estandarizado, y cuando no tienes medidas de seguridad te vamos a ayudar también proponiéndote aquellas medidas de seguridad que te van a cubrir medidas específicas, ¿no? Entonces, vamos a verlo, ¿no? Y ahora vamos a ver os vamos a enseñar la aplicación para que veáis que de una manera sencilla y rápida y acompañada podemos verlo. Este es el portal de gobernanza, ¿vale? Dentro de él pues tenemos distintas opciones, pero nos vamos a ir a nuestra metodología Microcens. Deciros que quien ha desarrollado esto es Esther. O sea, gracias a ella pudo materializar toda la metodología en esta herramienta. Bueno, la parte de procedimiento y perfiles de cumplimiento se ha pegado, toda la parte legal y de cumplimiento de procedimiento ha sido obra de Patricia, que con eso he aprendido bastante, muchísimo. Bueno, como veis, somos un gran equipo, ¿eh? No tenemos abuela, como se dice en España. Vale, pues nuestra herramienta se basa, pues lo que hemos dicho, en definir, en tener un diagnóstico de cómo está nuestro organismo en materia de cumplimiento, en qué situación me encuentro, qué es lo que me falta y cómo puedo afrontar eso que me falta. Se basa en un semáforo muy sencillo: verde, cumplo; amarillo, estoy ahí, pero con procedimientos, con documentación o con las herramientas que me propone el asistente, puedo cumplir. Y rojo es, vale, necesitas realizar acciones complejas en el tiempo, pero se te puede acompañar de alguna manera. Son preguntas muy sencillas de sí o no. Estas preguntas lo que pretenden es dar respuesta a ver si cumples las medidas de seguridad, pero están formuladas de una manera muy sencilla, que no sea problemático a interpretar lo que es un texto legal, que muchas veces se ve Real Decreto y ya empieza uno a ponerse nervioso. Eso es. Y como veis, nos van marcando, pues amarillo, voy a estar ahí. Pero el propio asistente me dice, vale, hemos detectado esta deficiencia. Lo puedes solventar con una política de seguridad. ¿Que tu organismo ya tiene una política de seguridad? No la rehaces, sino que tú evidencias tu política de seguridad, pero que no la tienes o no sabes cómo afrontarte a realizar una política de seguridad. El propio asistente lo que nos proporciona es una base por la que empezar a trabajar. Y lo mismo nos pasa con medidas que sean de herramientas. Borrado seguro. No tengo ninguna herramienta que sea de borrado. O sea, no tengo ninguna herramienta que sea de borrado seguro. Pues en este caso, el asistente nos proporciona olvido. Y nos vamos a los siguientes pasos. Bueno, según vayamos cumplimentando, ahora en este caso, para ir un poco más rápido y que no se nos haga muy largo la demostración, están todos los pasos habilitados. Pero en el momento en el que cumplo diagnóstico, se nos habilitan los dos siguientes: gobierno y plan de adecuación, porque son dos pasos que se pueden ir haciendo en paralelo, ya que la parte de gobierno y política de seguridad siempre suele ser un poco más complicada a la hora de que un organismo acepte o entienda esa política. Entonces, se puede ir haciendo de manera. En la parte de gobierno, mi compañero nos puede explicar los distintos modelos que tenemos. O sea, aquí principalmente el Esquema Nacional de Seguridad nos marca una serie de roles que son unos mínimos que tenemos que tener, ¿no? Como estuvimos analizando organizaciones de todo tipo de tamaño, nos dimos cuenta que las más chiquititas es que no tienen ni siquiera personal para cubrir todos los roles que nos marca el Esquema Nacional de Seguridad. Ahora los detallaremos un poco. Entonces, se definieron principalmente dos formas de gobierno, cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad, cumpliendo la norma. Una es la que llamamos por bloques de responsabilidad y otra es ya la estándar con todos los que te marca como mínimos. Tú puedes ir a más, ¿no? La que es por bloques de responsabilidades, el esquema te establece claramente 3 bloques: lo que es el bloque de gobierno,
donde suelen estar pues, las personas que conocen el negocio o los servicios que se dan a la ciudadanía principalmente. Y en ese bloque pues están lo que son los responsables de la información y el servicio. Se suele tener un órgano que de manera consensuada, con lo que se denomina un comité de seguridad, pues tome todas aquellas decisiones y racionalice los recursos, ¿no? Para que no, cada organización o cada área no vaya a su aire, ¿no? Y también cuando hay, pues, si a veces los diferentes roles no se ponen de acuerdo, ese comité nos sirve para ponernos de acuerdo. Entonces, eso tenemos el bloque de gobierno, que las organizaciones muy chiquititas, esos tres componentes o esos tres roles de seguridad, que uno es el comité, el responsable de información y servicios, se puede aunar o agrupar en uno solo. Que en las pruebas que hemos hecho en organizaciones, en entidades públicas españolas, en concreto los ayuntamientos muy chiquititos, pues lo representaba alcaldía. Y ocupaba todos esos roles porque es el que tiene la responsabilidad última de cumplir con la norma y implantar medidas de seguridad en la organización. Luego, a nivel ejecutivo, se necesita un rol que sea de supervisión, que todo lo que se diga a nivel de gobierno se lleve a cabo y se materialice, y que se preocupe de que, oye, si se ha aprobado que hay que implantar estas medidas de seguridad, pues supervise que se llevan a cabo, ¿no? Pues ese rol es el rol de supervisión, que se corresponde con el responsable de seguridad en una adecuación estándar, y a su mismo nivel le ponemos el delegado de protección de datos, que en España es obligatorio en las entidades públicas, ¿no? Tener un delegado de protección de datos. ¿Por qué lo ponemos al mismo nivel? Porque tiene tarea de supervisión. Aunque el delegado de protección de datos en España no tiene responsabilidad, solo asesora, ¿no? Pero está al mismo nivel. Y luego ya tenemos el responsable de operación o responsable del sistema, que ese es el más claro, ¿no? Que es el que opera el día al día en el sistema y cumple lo que marca, los objetivos que marcan el responsable de gobierno. Podemos hacerlo agrupándolo con estos tres roles o ya nos vamos a los 4 comités de seguridad que serían la estándar. ¿Cómo lo hacemos? Pues se descargan los modelos y ya tienen modelos ajustados pues, a la fórmula que debería hacerse en una administración pública, que tiene que ir acompañado de un informe justificativo y demás. Y tienen también el modelo de política, que se descargan automáticamente, y ahí nos enseña Esther cómo tú rellenas y ya te da el modelo, y luego el modelo lo aterrizas y lo haces tuyo. Pero ya no se tienen que enfrentar, como digo yo, a una hoja en blanco, que siempre te dicen, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo se hace esta designación? Pues ya te lo damos hecho, te acompañamos en este proceso. Y una vez que llegamos, o sea, hemos definido nuestro gobierno, podemos los siguientes pasos. El plan de adecuación, pues cómo es mi sistema, mi alcance, qué servicios estoy intentando adecuar. En este caso, Microcens, al pasarse en un perfil específico de cumplimiento, ya nos lo da definido, pero podemos jugar con ello. Una categorización, en este caso, básica. Una declaración de aplicabilidad. Sí. Aquí ya la plataforma nos ofrece un inventario de servicios e información. Si en este caso somos ayuntamiento, basado en la ley que regula las competencias, la ley de bases de régimen local, pues ya se les aparece un catálogo de servicios mínimos que tienen todos los ayuntamientos, desde los más chiquititos a los más grandes. No tienen que preocuparse en decir, ay, ¿cuál es mi inventario? No, ya te lo doy valorado, solo tienes que aceptarlo. Eso es, al final lo que intenta la solución es facilitar esa información a los organismos que por recursos o por desconocimiento no saben cómo enfrentarse a una adecuación. Y una cosa importante, o sea, nos tenemos que basar en un riesgo. ¿Cómo formulamos ese riesgo? Tenemos nuestro módulo de validación de perfiles de cumplimiento basado en riesgos, que es, si yo aplico, o sea, si no tengo aplicadas mis medidas del perfil de cumplimiento, mi riesgo es medio, pero solo aplicando las mínimas ya paso a tener un riesgo asumible. Entonces, es una validación de, si yo no las tengo, mi riesgo, o sea, es medio, o sea, estamos a nivel ya casi alto, pero en el momento en el que aplique las mínimas medidas, ya tengo un riesgo asumible. Vale. Esto lo que demuestra es que con la aplicación de esas medidas que están en el perfil, yo mitigo los riesgos y tengo un riesgo aceptable para mi sistema. Y otro gran caballo de batalla, hacer el análisis de riesgos en las organizaciones, hasta donde detallo cuántos activos introduzco, pues ya le viene ya realizado en la plataforma. Es uno simplificado, pero que para cumplir nos sirve. Y luego tenemos nuestra adecuación, ya la hemos acabado. Pasamos a implantación. Se nos habilitaría la parte de implantación, que esto lo que hacemos es una hoja de ruta. Lo que decía antes mi compañera, necesitamos una hoja de ruta. ¿Por dónde empezar? ¿Qué implantar? Pues de una manera muy sencilla
lo que tenemos es el último apartado en el que vamos subiendo aquellas evidencias que son obligatorias para que un auditor nos pueda auditar nuestro sistema. Pero ¿qué pasa? Puede ser que haya muchas que no tengamos una normativa de uso de medios electrónicos. ¿Cómo redacto mi normativa de uso de medios electrónicos? En el punto anterior, que es documentación de seguridad, tenemos todos aquellos documentos que que tenemos que evidenciar. Si no los tenemos, el propio asistente nos les está dando. Nos está generando una base. Entonces, por ejemplo, nos vamos al que hemos dicho, normativa de uso de medios electrónicos. Rellenando 4 preguntas, yo ya tendría mi documento, con el mínimo en el que cumplo ya lo que me está mandando el esquema. Entonces, de una manera muy sencillita, vamos subiendo aquellas medidas. Si quieres comentar alguna medida. Bueno, en el apartado del documento de seguridad, lo que hemos hecho para simplificarlo, porque estamos en un perfil de cumplimiento, que lo que hemos hecho es que en lugar de tener muchísimos procedimientos, es un único documento de seguridad que se denomina manual de procedimientos, donde están incluidos todos, ¿no? Y aquí el asistente les va preguntando, pues, ¿cuál es la herramienta donde hay que enviar las peticiones de control de acceso? ¿Cuál es la herramienta que tienes para el proceso de autorización cuando metes un elemento nuevo en el sistema? ¿Qué herramienta tienes implementada para hacer el inventario de activos? Las copias de seguridad. Las copias de seguridad, el antivirus, ¿qué herramienta utilizas donde almacenas las claves de administración? Entonces, vas rellenando y luego ya tienes tu documento de seguridad que te lo descargas y ya lo tienes cumplimentado. Pero claro, hay que ir implantando las medidas. Y ahora Esther nos puede mostrar donde nos sugiere y donde nos enseña la hoja de ruta. Porque una vez que hemos hecho el diagnóstico, nos sale un informe y nos dice, tienes esto bien, tienes esto mal y lo puedes solucionar con estos documentos o solicitando estas herramientas, que son herramientas del CCN, en este caso en la modalidad ABS, Análisis Básico de Seguridad, que están muy adaptadas a este ecosistema. Aquí tenemos pues ABS, que es un control de acceso a la red, un antivirus de nueva generación, Clara ABS, que nos hace perfilado de seguridad, nos indica si los equipos están bien bastionados, Carla ABS, que es protección de datos y exfiltración, es un IRM pero muy sencillito, que a las organizaciones le decimos, oye, aquellos documentos que sean más sensibles y demás, mételos en esta carpeta y todo lo que se saque de ahí, pues ya no lo puedes difundir. Y luego Olvido, que es otra herramienta del CCN que nos permite un borrado seguro. Si os dais cuenta, según nos iba explicando mi compañera las herramientas o lo que hacía, se iba relacionando con las amenazas que hemos ido comentando. Exfiltración de datos, inventario de activos, protección de la información. Entonces, al final tengo las amenazas, pero sé cómo puedo resolverlas. Es decir, aplicando ciertas herramientas. Y más abajo nos dice los documentos que nos va a acompañar el asistente para que sepamos que con ellos cubrimos. Todo esto sale en función de lo que hemos rellenado en el diagnóstico. Si tenemos antivirus y tenemos en herramienta de borrado seguro, no nos aparece porque no la necesitamos. O sea, aquí nos va a guiar y nos va a aparecer la que necesitamos. Y más arriba podemos descargar un informe que además nos sirve como hoja de ruta para llevarla al comité o para que el responsable de gobierno, si no tenemos comité, decirle esto es lo que nos falta. Y sobre todo para que nos lo firme, porque si no es la forma de que quede claro que tenemos que llevarlo a cabo. El informe. Tenemos así, tenemos pues las medidas que, en este caso, las que no estamos cumpliendo, pero que con documentos o con herramientas las podemos solucionar. Y luego el último paso sería, vale, ya tengo mi adecuación, mi gobierno, mi implantación, ¿qué tengo que hacer? Solicitar mi auditoría para que una entidad de certificación me certifique y me dé mi certificado de cumplimiento. Y ese sería, bueno, tendríamos el ciclo de mejora continua que, vale, hemos llegado hasta aquí, que tenemos nuestro certificado, ¿qué tenemos que hacer luego? No nos podemos plantar ahí, tenemos que continuar mejorando, ampliando o bien horizontalmente a más sistemas, adecuando más sistemas de nuestro organismo, o bien verticalmente ampliando el número de medidas, implantando más medidas para conseguir una mayor mejora en nuestro sistema. Ese se está cocinando. Pero bueno, es el futuro. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso.